Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un jueves más de Mesa Roja, último jueves de abril, y hoy nos quisimos convocar para pensar juntas y proponerles pensar un tema que ha estado en la agenda pública, sobre todo nacional, en las últimas fechas, pero que en realidad debería estar en el centro de la discusión siempre, y tiene que ver con la alimentación. La alimentación de todas, todos, pero sobre todo de nuestras infancias. El tema ha estado en la mesa por el desaguisado del secretario de Educación Pública, la reunión que tuvo con importantes figuras de la industria alimentaria nacional, y esto pues ha vuelto a poner todas las atenciones respecto a cuál ha sido, cuál puede ser y cuál debería ser la política de un gobierno que cuida el interés público de cara a los intereses de las grandes empresas de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, de eso va nuestra mesa de hoy. Documentándome un poquito para introducir el tema, veía que en realidad es un tema que ha estado en la agenda pública al menos desde 2010, es un tema, digamos, pre-4T, la primera intentona de regular la presencia de todos estos productos chatarra en las escuelas, y desde ahí se empezó a activar un grandísimo lobby empresarial del que al ratito hablaremos, que ha sido muy exitoso en retrasar, en edulcorar, por la metáfora queda, la política pública de cuidado a la salud, ¿no? Y esto tiene que ver en realidad con que la industria alimentaria es una industria en la lógica del sistema capitalista, y por lo tanto, pues mucho más que la lógica alimenticia, está guiada por la lógica de la ganancia, ¿no? Y en esa lógica, pues depende mucho de qué patrones mórbidos de consumo puede inocular, sobre todo en nuestras infancias, ¿no? Tal vez empezar un poquito con eso, Diana, cómo pensar a la industria alimentaria desde la lógica de la ganancia. Sí, pues es que este tema del programa Vida Saludable, que entró en vigor ya desde hace unas semanas en el país, nos lleva necesariamente a la pregunta de qué cambió, o si algo cambió efectivamente en los patrones de consumo de la población en nuestro país, ya sea en los últimos años, las últimas décadas o desde cuándo, ¿no? Y esto me recordaba una cosa importante, además del tiempo. Por cierto. Que es esta cosa de siempre tratan, cuando se tocan estos temas sobre el consumo, de llevar la discusión a la cuestión de que el consumidor debería cobrar conciencia de los efectos que esto tiene sobre sí, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, deberíamos de dejar de comer comida chatarra, dejar de beber refrescos y todas estas cosas, porque se presupone que entonces, si hay una disminución de la demanda, entonces la oferta de esos productos también va a modificarse. Es decir, aquella vieja idea de que la ley de la oferta y la demanda, como si fuese un organismo vivo, decía Hayek, se regulara, y entonces, si no baja la venta de comida chatarra es porque no dejamos de comprarla. Y decía Marx sobre esto que ese era el pensamiento de los librecambistas vulgaris, les dicen el Capital, ¿no? Y dice también algo muy importante, que eso siempre es la superficie del problema. La idea de que la economía la regula la ley de la oferta y la demanda, pues por un lado en el ámbito de la producción deja fuera, no solo la explotación, sino que deja fuera el hecho de que la producción se genera también bajo una lógica que tiene mucho de artificio, y que va a buscar, por supuesto, que se abran espacios de mercado de consumo para aquello que se produce. Y aquí, respecto a este tema, pues tiene que ver con cómo se abrió esos espacios de mercado que nos volvieron consumidores de esta clase de productos. Y me lleva pues a que a principios de este siglo, en la primera década de los 2000, cuando se verificó que en nuestro país había un aumento grave, ¿no?, en diabetes, en hipertensión y en enfermedades relacionadas con la alimentación, con una mala alimentación, en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto se llegó a pensar esto en términos incluso de algo que podría tener una cierta justificación médica, pero del gen
diabético entre los mexicanos, ¿no? Y entonces en 2011 la Secretaría de Salud Pública sacó estudios relacionados con esto, es decir, lo traemos en la genética, entonces tendemos a la obesidad, tendemos a la mala alimentación. Y por lo tanto, la política pública tenía que ver con una propuesta de cambie su estilo de vida, muévase, deje de consumir estas cosas. Ese tipo de salidas pues son muy convenientes porque eliminan el carácter social del problema, evidentemente, ¿no? Y mirarlo como desde una perspectiva social y crítica, ¿qué es lo que revelaría? Trice el cabello que le pega un poquito al micrófono, me dice acá la voz que me habla en mi cabeza. Ya, esperemos que ahora ¿Será sí Dios? El cabello no interfiera. ¿Será Dios? ¿Quién será? Bueno, pero volviendo pues, entonces, el asunto es cómo se generó ese mercado artificial. Y pues no es casualidad que coincida con el periodo de las décadas en las que se dio la apertura del Tratado de Libre Comercio. O sea, en términos sociales no hay casualidades en estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que la introducción forzada de artificial, particularmente de la comida ultraprocesada en nuestro país, que contrajo que hubiera alimentos enlatados, empacados, procesados, muchos de ellos exportados o traídos de lugares muy lejanos, y el incremento de cadenas de supermercados transnacionales, almacenes, tiendas minoristas como el Oxxo y esta clase de cosas, ¿no? Y esta mayor disponibilidad de esos productos procesados, evidentemente, no solo respondía al nuevo patrón de acumulación del neoliberalismo, sino también a algo que se ha estudiado, encontré algunas cosas interesantes, que tiene que ver con un nuevo dominio agroalimentario en estos alimentos y que provocó, en el caso de nuestro país, un cambio en la dieta muy importante, ¿no? El Tratado de Libre Comercio pues subordinó de manera importante la producción agropecuaria en el país y pues nos colocó como importadores de alimentos, ¿no? Cereales, hortalizas, oleaginosas, y por lo tanto eso que hoy se discute que es la soberanía alimentaria. Entonces, al modificar estos patrones de consumo, pues que llegaron al espacio doméstico, también llegaron evidentemente al consumo que tiene que ver con las escuelas, ¿no? Yo recordaba, bueno, qué cosas compraba yo en la cooperativa de la primaria, y recuerdo que vendían unas gelatinitas que hacían unas señoras, ¿no? Así, las vendían ahí, y eso sí lo podías comprar cierta clase de cosas. Pero digamos, a lo mejor no era tampoco lo más saludable, pero no podías comprar Coca-Cola, eso no lo recuerdo. De manera que se creó un mercado artificial. Entonces, la ley de la oferta y la demanda no funciona así. Se crean mercados artificiales, consumos artificiosos, porque eso es lo que te oferta. Llegas a una tienda y si lo que hay es Coca-Cola, Bimbo, Barcel, eso es lo que puedes comprar. Y estos productos altos en calorías quitan el hambre rápidamente y te pueden poner a trabajar, ¿no? Muy eficientes para el neoliberalismo. Sí, además no solo por lo que tienes disponible en las tiendas, ¿no? Sino ahora estaba escuchando un podcast de Soledad Barruti, una súper experta en el tema, en el que nos recordaba, por ejemplo, que más que de alimentos, cuando hablamos de comida chatarra, deberíamos hablar de dispositivos alimentarios, en lo que las empresas se gastan millones y millones de dólares para crear el alimento que quieras seguir comiendo, ¿no? En la lógica de no puedes comer solo una. Y ahí está nuestro hermano glutamato monosódico, por ejemplo, que nos invita a seguir con la próxima papita, ¿no? Entonces, son estas empresas las que se gastan muchísimo dinero en ser lo único que ves en las tiendas y en diseñar estos productos para el consumo masivo. ¿Quiénes son, Ingrid? Oía que Bimbo, por ejemplo, se mete unos 2.600 millones de dólares al año. O sea, no son pequeños productores, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? De esto que también le llaman la captura corporativa de la nutrición, que me gusta como el concepto, ¿no? Un poco engarzado con lo que Diana viene diciendo, es decir, cómo el Tratado de Libre Comercio hace, y está muy estudiado, hay mucha documentación al respecto de cómo es el Tratado de Libre Comercio con la introducción de estas transnacionales, pero también de la empresa nacional, en una lógica corporativa donde cambia no solamente la alimentación, sino que la agroindustria mexicana. O sea, también ahí hay un cambio que es como de base estructural muy importante. Y es bien interesante porque además hay que decir que hoy en día México es el principal productor de alimentos procesados en América Latina. Está por encima de Brasil, considerando que Brasil, siempre decimos, es un continente en sí mismo, imagínense de lo que estamos hablando. Y estas empresas que se agrupan en esta fundación, que ya les diré de dónde viene la fundación,
que se reúne con el subsecretario, o sea, el secretario de la SEP, ¿no? Que se llama CONMéxico. Son empresas nacionales y son empresas transnacionales también, no solamente son mexicanas, ¿no? Es decir, como Bimbo, por ejemplo, Jumex, Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, Unilever, Danone, Barcel, que son empresas que tienen un poder económico y político, ¿verdad? Muy fuerte, que vienen hace varios gobiernos atrás también, con un lobby, con una entrada, digamos, política, para intentar que todas estas medidas que no les favorezcan y que sí favorezcan la salud pública no se lleven a cabo, o al menos se les baje un poco se vaya modificando un poco estas normas, ¿no? Estas medidas. Estas empresas también pertenecen a otras agrupaciones, no solamente está esta famosa CONMéxico, sino que está también el Consejo Coordinador Empresarial, que lo han escuchado ustedes en el último tiempo, la Asociación Mexicana de Bebidas, MEXBEV, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que se llama ANTAD, y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, todas con capacidad de incidir en decisiones que son de alto nivel, ¿no? De hecho, hay un artículo bien bueno, que lo voy a citar acá, que salió creo que hoy en Sin Embargo, donde en Sin Embargo lo que hacen es como un poco mostrarnos cómo ha funcionado este grupo de empresas, sobre todo la que se reunió con Mario Delgado, que es la que un poco nos importa en este caso, ¿no? La CONMéxico. Como la CONMéxico, que por supuesto son empresas de productos ultraprocesados, de refrescos, de bebidas azucaradas, también incluyen marcas de alcohol, hay que decir, como Heineken, José Cuervo o Bacardí. Y estas empresas, que además pertenecen a este Consejo Coordinador Empresarial, que está muy cerca del gobierno federal, ha permitido de alguna manera consolidar una influencia en el ámbito político. Entonces, esta es una fundación que surge en 1996, o sea, casualmente 2 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio, que permitió la entrada de estos ultraprocesados, que cambia, ya decíamos, la cocina mexicana, pero también la agroindustria, ¿no? Hay un sujeto que se llama Jaime Zabludovsky Cooper, que fue subjefe negociador del Tratado de Libre Comercio, de hecho, ¿no? Entre el 90 y el 94, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Él dirigió esta asociación durante 16 años. O sea, fíjense que la misma persona que negoció el tratado también participó de esta fundación. La presidencia ejecutiva la encabeza hoy Claudia Yáñez, que es expresidenta de DuPont en Latinoamérica, que es una empresa de agroquímicos sancionada en Estados Unidos por causar enfermedades. Gentes de muy alto nivel, gentes muy buenas. En varias ocasiones este Zabludovsky, dice la nota de Sin Embargo, acudió de manera personal a cabildear en contra de las reformas del etiquetado de alimentos al Senado y a la Cámara de Diputados, ya de antes, pero también el 2020, que es cuando se pone la ley del etiquetado, ¿no? A cambio, para promocionarse, estas industrias tienen ciertas estrategias, como por ejemplo, financiar investigaciones que no tienen sustento científico. Eso lo hacen siempre, ¿no? Cabildear con funcionarios para evadir restricciones, además de realizar campañas publicitarias y pagarle a especialistas de distintas áreas de la salud para limpiar su imagen. Entonces, el alcance que tiene esta CONMéxico, alguien recordaba que durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, la agrupación formó parte del Comité Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, encargado de emitir recomendaciones de política pública a la Secretaría de Salud, esa agrupación de empresas. Y este observatorio, su función era desestimar toda evidencia científica que se presentaba sobre la importancia de la alimentación escolar saludable. O sea, también era sobre tema escolar. Se opusieron a la adopción de etiquetado, en los empaques de alimentos y bebidas, hicieron un cabildeo muy fuerte en su momento para cualquier intento regulatorio sobre la publicidad que se dirigía a las infancias y en contra de impuestos a bebidas azucaradas que se habían aprobado en el sexenio. Así que voy a dejarlo ahí y ya lo retomo, pero unas muy finísimas personas, diría alguien, ¿no? Dani, sí, la historia de la legislación, de los intentos por ponerle alguna especie de limitación en vista del interés público a este empresariado particularmente voraz, pues ha sido bastante largo. En Pie de Página han hecho como varios esfuerzos de reconstruir esta historia. ¿Qué nos puedes contar? Por lo pronto es claro que una de las mejores y más eficaces puertas giratorias se da, por ejemplo, entre la COFEPRIS en tiempos de Peña Nieto y la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, Dani, ¿qué verle por ahí? Sí, fíjate que
Más allá, yo creo que no solo es una puerta giratoria. Desde hace mucho tiempo he pensado que es como un triángulo de las Bermudas donde se nos ha perdido una información sustancial para el tema de la salud en México. ¿Y por qué hablo de un triángulo? Un poco ligando lo que decían Diana e Ingrid, es porque está involucrado el servicio público, las políticas públicas. Claramente empieza a haber este problema, como decías, congénito de la diabetes, no sé qué, que empezamos con esos genes hace 40 años, porque antes no los teníamos, ¿no? Es una cosa un poco rara. Pero está eso, y está un empresariado que hace lobby, pero no solo es eso, sino que hay un tercer actor, que son ellos mismos también, y que están en las academias haciendo estudios, y entonces pasan a los tres lugares, ¿no? Están, por un lado, en la academia, diciendo que hablando de COVID, por ejemplo, que México, el estudio este que tanto resonó, que decían que la ONU decía que se pudieron haber evitado 190,000 muertes, que fue un escándalo en ese momento, y no era la ONU, era un instituto dirigido por Jaime Sepúlveda, que había sido funcionario en el gobierno de Salinas de Gortari, si no me equivoco, y un panel dirigido por el expresidente Ernesto Zedillo, ¿no? Ese era el grupo de expertos que concluyó que la política que se aplicó en COVID en México no era. Entonces es como un triángulo donde pasan de la empresa a financiar a veces estas investigaciones, o se van a la academia después de estar en el servicio público, y de pronto pues ya se nos pierde, como en estos juegos de dónde quedó la bolita, pues dónde quedó esa información que es vital, ¿no? México, y no voy a decir nada que nadie sepa, es el primer lugar en obesidad infantil, y es el segundo lugar en obesidad en adultos, solo después de Estados Unidos, en el planeta, ¿no? ¿Eso qué implica y eso a qué significa ahora? No es que tuviéramos un gen de nada antes, sino que está absolutamente ligado a un cambio de la alimentación producido en los últimos 40 años. Y ese cambio en la alimentación en comunidades como los Kumeyaay, por ejemplo, que están en el norte, que se alimentaban de bellotas y luego pasaron al Twinkie, pues ha provocado un problema de diabetes que no existía en esa comunidad, en esa tribu del norte, ¿no? Y esto está absolutamente relacionado con dos vertientes que tienen que ver con algo que Hugo López Gatell siempre nos decía en las conferencias: el acceso. ¿Qué acceso? ¿Cómo tienes acceso a alimentos sanos? Porque no es nada más una cosa de quiero comprar, sino que puedes comprar y solo tienes acceso en ciertos lugares. Por un lado, el crecimiento y el desarrollo de estas tiendas de conveniencia, los Oxxos, que todos conocemos, el 7-Eleven, estaba leyendo, el primer Oxxo en Monterrey abrió en 1978, y el primer 7-Eleven, que era un Super 7, abrió en 1976, y para 2024 Oxxo tenía 23,290 tiendas, 95% de esas en México, y por supuesto es la mayor cadena de tiendas de conveniencia en América Latina. Entonces, por una parte tienes eso, y por otro tienes el desmantelamiento que empezó también en el sexenio de Ernesto Zedillo, no sé si antes, pero muy claramente en el de Ernesto Zedillo, cuando se desmantelaron y empezaron a desmantelarse muy fuertemente todas estas cadenas de abasto comunitario, Diconsa, Liconsa, Fidelis, que era el de la tortilla, el subsidio a la tortilla, y que hubo una política muy agresiva hacia todos estos programas de subsidio que permitían que hubiera cierta distribución de cadenas de comercio justo, saludable, además, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y estas, que sí fueron, me acuerdo mucho de las épicas batallas que tuvieron los consejos comunitarios de abasto en la época de José Ángel Gurría para evitar que les recortaran el presupuesto, que eran cosas salvajes. Lo último que hizo Zedillo antes de irse fue fusionar Liconsa y Fidelis, que era el programa de subsidio a la tortilla, y dejaron, por ahí tenía el dato, pues más de 3,000
360,000 familias dejaron de recibir el apoyo de 1 kilo de tortilla. Pasamos nada más en esos últimos 3 años de Cedillo, de 96 a 99, el 64% de la población en México consumía 3 kilos de tortilla en 96, para 99 eso había bajado a 17%. O sea, sí fue una política muy agresiva que, ya les voy a pasar ahora acá, terminó de cerrar Vicente Fox, el presidente que venía de la Coca-Cola, ¿no? Por eso sonaba por los días de la pandemia, ¿no? Que en realidad la principal comorbilidad era el neoliberalismo, no tanto la obesidad y la diabetes. El tema ahorita entró a la agenda pública por la vía de la SEP, ¿no? Ahora a cargo de Mario Delgado. Y el tema es sensible porque pues, los ambientes escolares devienen en entornos obesogénicos, le escuchaba al doctor López-Gatell, ¿no? Ajá. Si tú en ese público cautivo que está 6, 8 horas, 10 en el caso de algunas universidades, pues el acceso que les das es a este tipo de productos, ¿no? Y esto pues nos lleva necesariamente al doloroso tema de la política educativa en tiempos de la 4T. El hecho de que Mario Delgado mancuerne ahorita con el lobby empresarial, como mancuernó en el pasado con el Pacto por México, pues no es para nada un escenario alegre. ¿Cómo le entramos por ahí, Gaby? Bueno, pues efectivamente, como tú decías al inicio, Tere, estos intentos de regulación en el espacio escolar tienen ya un tiempo, ¿no? Y han sido frenados por efectivamente este lobby empresarial. ¿Por qué han empezado en la escuela? Pues la investigación educativa lo que dice es que la escuela es tanto parte del problema, ¿no? O sea, estos entornos, como tú decías, obesogénicos, como parte de la solución, en tanto puede, digamos, su trabajo es enseñar, ¿no? Ordenar un poco hábitos, costumbres, etcétera. Pero sin duda, y ahí yo sí voy a mencionar cifras, pues obviamente el tema también se plantea porque tenemos un problema de salud pública serio en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT de 2022, que es la última hecha, la población de 5 a 11 años tiene sobrepeso el 19.2% de la población y obesidad 18.1%. En total 37.3%. Y eso registra leves disminuciones con respecto a lo que se había reportado en 2006. Pero la población de 12 a 19 años, ahí hay un aumento importante con respecto a lo que había sucedido en 2006. El sobrepeso es el 23.9% y obesidad 17.2%, un total de 41.1% de población de 12 a 19 años que tiene problemas de sea sobrepeso o obesidad y que sabemos que eso va a desencadenar después en problemas de diabetes, de hipertensión, etcétera. Entonces es un problema de salud pública que muchas veces no se ha querido atacar por otros frentes y como sucede muy a menudo dicen, hay la escuela que se encargue. Sí es cierto que la escuela sí tiene algo que hacer, ¿no? Como decíamos, ahí se aprenden conocimientos, estilos de vida, formas de organizar la vida cotidiana, ¿no? Y ahí también hay disputas, ¿no? Sobre cómo se organiza eso. Y ahí lo que vemos ahora, y eso es parte del problema de lo que ha hecho Mario Delgado, es que por un lado tenemos la nueva escuela mexicana, en donde el tema de vida saludable es un tema que jerarquiza mucho de los otros temas de la nueva escuela, ¿no? Que serían, digamos, como el currículo prescrito, ¿no? Lo que se les va a enseñar, y hay una serie de prácticas que todos conocemos, el currículum oculto, que van en contra de aquello que la propia ley, la propia norma está estableciendo, ¿no? En el 2010 se intentó hacer llamando a una serie de actores, y uno se entiende por qué no logró avanzar,
un debate nacional entre la SEP, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y diversas compañías de alimentos procesados. O sea, los llamaron a discutir sobre políticas públicas de salud, ¿no? A los que ellos sí, para que vean, son parte del... Ellos no son parte, ellos son el problema, ¿no? Sacaron los lineamientos generales para el expendio, distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles educativos de educación básica, que a la larga en realidad no fueron operativos, no se pudo sacar las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados de las escuelas, se discutió el tema de las cooperativas, ¿no? Y en lo que han devenido, porque hay que decir que las cooperativas tienen su origen desde 1920, con una idea de que efectivamente fueran espacios en donde se enseñara cooperación y ahorro para la propia escuela, que no tendrían que tener ganancias, sino que tendrían que tener, digamos, un ingreso que sirviera para el mejoramiento de la escuela. ¿Eso con qué contrasta? Contrasta, por ejemplo, con que tenemos, o sea, tú tratas de decir, saquemos eso y entonces enseñémosle buenos hábitos, pero resulta que el 20% de las escuelas en el país, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable. Entonces, pues también es un problema, ¿no? Porque no van a poder tomar agua pura y si les da sed a los niños en la escuela, normalmente. Entonces, lo que vemos es una serie de problemas que la escuela tendría que atacar y que Mario Delgado no ayuda. Ahí lo dejo y sigo en la siguiente. Bueno, pues la mesa está servida, el menú de problemas planteados es variopinto. Con eso nos vamos a un corte y volvemos para un segundo bloque. Sí. Bueno, ya estamos acá de vuelta en esta mesa roja sobre alimentación, comida chatarra, lobby empresarial, comida y ganancias. Se dijeron ya varias cosas, creo que hay varios hilos sobre los cuales podemos continuarle. La asociación esta de ConMéxico debió haber tenido una alegría con el nombramiento de Mario Delgado inversamente proporcional al agravio que sintió la gente, ¿no? El magisterio democrático en el país. Bueno, una segunda ronda un poquito más corta para algo que se nos hubiera quedado en el tintero, que creo que son muchísimas cosas. Diana. Sí, yo retomaría varias cosas que han dicho todas. Y este aspecto que me interesaba destacar sobre la disponibilidad o el acceso, ¿no? La oferta de cosas. Porque ese es un poco el argumento con el que intentan responder a que no se pongan límites a la libertad del consumo de los sujetos, ¿no? Y creo que es algo sobre lo cual sí tenemos que trabajar mucho y hacer conciencia en relación a cómo, claro, previo a esto primero se degradó toda la forma, digamos, de cadenas de alimentación que teníamos y se modificó entonces el patrón de consumo, pero además esto otro, es decir, es una falsa promesa, ¿no? La de la libertad de consumo propia del capitalismo. Tienes la opción de escoger entre Barcel y Sabritas o entre Pepsi y Coca-Cola y entonces en eso se juega presuntamente la libertad de elección. Y cuando salen, y también incluso escuché algunos argumentos que replicaban supuestamente padres de familia, que decían, no, pero es que cómo nos van a impedir que los niños tengan acceso a comprar esta clase de productos, cuando es mucho más sencillo darles un poco de dinero y que compren esas cosas que preparar. Y claro, si el escenario es que primero no han acabado con el consumo de la tortilla, han acabado con el consumo de pan de calidad, han acabado con las mercerías, ¿no? Han acabado con las verdulerías. Entonces, evidentemente, si uno un día por la noche tiene que preparar lo que va a hacer para el lunch al otro día y en el entorno solo hay Oxxos, pues evidentemente las posibilidades de consumo son muy pobres. Y en ese sentido, poner el otro elemento en la mesa que tiene que ver con cómo el Estado tiene una responsabilidad, en lo que decían también todas ustedes, de formación de ciudadanía. Entonces, en esta lógica totalmente opuesta a la del neoliberalismo, que implica que el Estado tiene que intervenir ahí donde no puede dejar todo a merced del mercado. En este caso, me parece de enorme relevancia el hecho de que, como nos decía Gaby, se trata del entorno escolar, ¿no?
Podríamos pensar en otra serie de políticas públicas que intervinieran en otros espacios para modificar ese patrón de consumo, pero en el caso del entorno escolar, me parece que a lo que se está apuntalando también es a una mirada de largo plazo, es decir, no es una política pública inmediatista, sino que estás tratando de intervenir ahí donde sabes que estás generando ciudadanía. Entonces, pero por supuesto que lo cierto aquí es que la demanda debe ser satisfecha. Sí, los niños necesitan agua para tomar si van a pasar 4, 5, 6 horas en la escuela. Y entonces lo que hace falta ahora verificar es cuál va a ser el sustituto de eso que era la idea de la cooperativa, ¿no? De eso que era para nosotros la posibilidad de acceder a otro tipo de alimentos. Y también una cosa muy importante que destacaba también el doctor Hugo López-Gatell, y es que la ley y la iniciativa contempla que no solo se trata de la educación básica, sino que llegue hasta la educación superior. Y ahí sería muy importante que nuestras universidades públicas, mínimo, se pronunciaran en torno a esto. Me parece que la UNAM ya dio un paso hacia adelante, pero hacen falta varias otras más que digan que van a sacar uno esto de las escuelas, imagínense. A ver si no hacen paro los estudiantes en favor de la coca. Un paro por la coca. Ahora es interesante que justo en este momento en las universidades coincidió el tema en la agenda pública con la demanda cada vez más sentida, creciente y potente de los estudiantes por comedores por ejemplo, universitarios de fácil acceso, ¿no? Ingrid, ¿por dónde le seguimos? Le seguimos con una pregunta que todos nos hemos estado haciendo estos días. ¿Qué tan importante es escuchar a los empresarios en este país? Y ¿cuál es la justa medida o el balance que debe tener el gobierno? Ahora, yo estoy pensando también en el momento político en que se encuentra México. Aranceles de Trump, intentar reforzar la industria, todo lo que hemos venido conversando en estas mesas rojas, de cómo también Claudia hace ese gesto de llamar al mundo empresarial nacional y decirles, ayúdenme a crear empleo y a hacer una serie de cosas porque vienen los aranceles y vamos a tener problemas con la integración del TEMEC. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde está la medida exacta donde tú echas mano del empresariado, pero no le das en el gusto o no negocias ciertas cosas, ¿no? Como la salud pública en este caso? Y no está tan fácil, no está tan fácil, pensaba yo. Y yo decía, el problema de los gobiernos reformistas, y aquí sí le voy a pegar un repasito pequeño a la 4T, el problema de estos gobiernos reformistas que sí tienen buenas intenciones, que sí logran de alguna manera buscar la justicia social, repartir de mejor manera, desneoliberalizar un montón de cosas, como no socavan la base del capitalismo, sino que lo dejan exactamente igual, llega un momento en que se choca con pared, o sea, que tú dices, ¿hasta dónde puedes tú llegar en realidad como gobierno? O sea, por muy buenas intenciones que tengas de modificar este etiquetado, si tú tocas a la industria nacional o a la empresa nacional, en términos de la correlación de fuerzas, te van a generar muchísimos problemas. Y como tú eres un gobierno que está intentando llevar un balance entre los empresarios y la población de la cual tú eres responsable, eso se generan ciertas como complejidades difíciles de resolver. Yo siento que lo que ocurrió aquí con Mario Delgado, yo dudo que Mario Delgado se haya juntado o se haya reunido con estos empresarios sin que Claudia supiera o sin que Claudia estuviera de acuerdo o sin que el gobierno federal dijera júntense. O sea, lo dudo. No se manda solo, lo dudo. Por supuesto que hay un gesto. Y el gesto es, como el gesto que siempre vemos en las mañaneras, de invitarlos, llamarlos, que vengan, que participen, que compren balanzas, que compren porque quieren para pesar a los estudiantes y poner no sé qué logo, una cantidad de cosas muy aberrantes. Pero es como un gesto para que vénganse conmigo, no son mis enemigos. Pero también cualquier tipo de política pública que implique dejar de consumir los productos que ellos venden va a ser un problema que va a haber que, o sea, van a tener un problema grave ahí que yo no sé cómo lo van a solucionar. Es lo que yo he estado pensando todos estos días, porque siento que hay ahí una contradicción y no se puede resolver en este momento. Entonces, de alguna manera siento que Claudia, el hecho que haya salido a defender a Mario Delgado o a aclarar que esto fue una reunión informativa, que nadie quiere negociar, sino que es informativa, es un gesto, ¿no? Es un gesto de no me voy a enemistar con los empresarios, menos en el momento político en que nos encontramos. Entonces también ahí yo solo es lanzar la pregunta porque me genera mucha dificultad mental ver cómo se sobrepasa esa complejidad. Es bueno, pero ¿hasta qué punto vamos a seguir teniendo un país donde el empresariado nacional nos tenga del cuello y ellos manden y ellos decidan cuando la salud de las personas está en juego? O sea, eso, dejo la complejidad, Tere.
para Decía molestar. el multicitado López-Gatell en una entrevista, es como si tú le dejaras la política de desarme a un empresario multista, ¿no? Pues sí. Dani, ¿por dónde le seguimos? Pues siguiendo esta línea, ¿no? ¿Cuál es, o sea, la relación, no vamos a entrar aquí, menos en 3 minutos, a hablar de la relación empresariado y gobierno en la historia de México, pero en este tema ha habido 2 formas. Una es con el lobby y además con el tema de la publicidad, es la industria de alimentos, es la industria del tabaco. Yo me acuerdo mucho que yo me quedé súper sorprendida cuando me enteré, que yo soy una generación en la que las feministas fuman muchísimo. ¿Por qué? Porque hubo toda una campaña de Marlboro en alguna época para decir es sinónimo de libertad, ¿no? Muérete felizmente, pero no importa. Fumar para las mujeres era un sinónimo de libertad, o era relacionado con eso. Y como cuando yo era niña también había cigarritos de chocolate, porque era como este intento de fumas como los adultos, ¿no? Y entonces ya desde ahí tú estabas con la idea de estar fumando tu cigarrito de chocolate, que eran deliciosos además, ¿no? Entonces todas estas estrategias que tienen esas poderosas industrias para entrar en distintos mercados, sobre todo con los más, o sea, con los sectores como las niñas, los niños, ¿no? Los adolescentes, por la vía de la publicidad, que ese es el tema del etiquetado, por la vía de las grandes campañas y también con este lobby muy fuerte. Pero está el otro, que es el que ha sido el más complejo en estos últimos 30 años, porque es el que cuesta mucho trabajo desmontar, que es cuando los empresarios entran al gobierno. ¿No? Cuando son estos mismos que no es que estén haciendo lobby, es que están ahí metidos, infiltrados como grandes caballos de Troya, que es lo que pasó con esta secretaria de salud del gobierno de Calderón, ¿no? Que era Juan, no me acuerdo cómo se apellida Juan, la que era la secretaria de salud, Mercedes Juan, ¿no? Y todo su cuco y todo su grupo, que estaban infiltradísimos y metidos definiendo las políticas públicas, definiendo que desaparecieran, como decía con Cedillo, el tema de Liconza Fidelis, pero después también con Peña Nieto las tiendas del ISSSTE, como se desmantelaron todas las tiendas del ISSSTE y desaparecieron, ¿no? Entonces, porque ellos definen esas políticas, ellos definen que sí entra y que no, dentro del gobierno en esto, que insisto yo es como ese triángulo, porque pasan de ser los investigadores, ya encontré aquí en mis anotaciones el dato exacto de lo que les decía hace un rato, de este estudio que se llamaba La respuesta de México a COVID-19, estudio de caso, ¿no? Y que resonó muchísimo, y que no solo era un panel en el que se nombró a Ernesto Cedillo como coordinador, sino que el director ejecutivo era Jaime Sepúlveda, subsecretario de Salud con Salinas, y estaba en el equipo Eduardo González Pierre, que había sido el que diseñó el Seguro Popular, junto con Julio Frenk, que era el secretario de Salud también en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, cuando todos ellos están haciéndote los estudios, eso lo han documentado, ya se me acabó, cuando ya lo han estado documentando, ahorita les voy a decir quiénes, muchas investigaciones, ellos hacen esos estudios que te dice la Coca-Cola, no, es que tienes que hacer más ejercicio, no importa, puedes tomar 10 Coca-Colas y hacer ejercicio, pues, y luego hacen políticas, y luego, pues entonces, estamos fregados. Gaby, te paso la palabra solo con la imagen de una báscula que tenga la publicidad de Doritos Fuego. Eso quieren hacer. Exacto, pues O de Pepsi. Historia ¿no? real, Ya pasó. historia real. Y diciendo, déjennos poner porque vamos a dar las básculas y demás. Eso es el currículum oculto. Es decir, a ti te dicen que tienes que hacer ejercicio, te tienes que alimentar bien, pero hay una serie de prácticas alrededor en donde la tiendita está la coca, está no sé qué, y entonces eso te está enseñando otra cosa, ¿no? Y el profesor de educación física, digamos que tampoco es el que mejor se alimenta, etcétera, ¿no? Justo la investigación sobre alimentación escolar identifica que las prácticas se dan por la relación de la escuela, la familia y la industria alimentaria. O sea, los tienen identificados perfectamente como actores. Y hay un autor, Bustos, que dice, las políticas que previenen obesidad deben ser parte de regulaciones más amplias sobre precios, difusión, comercialización y distribución de alimentos que impactan en la salud
presente y futuro. Es decir, no hay una actividad que pueda ser solamente en el ámbito escolar, tiene que irse a lo del etiquetado o ponerle, por supuesto que hay esta investigación espuria de la que habla Dani, pero también hay desde el Instituto Nacional de Salud Pública, desde Nutrición, el Subirán, que mostraban desde hace muchos años el impacto que tenía en la reducción de diabetes, por ejemplo, el etiquetado, que tienen también mapeado el asunto de si le pones IVA a esos alimentos, como también tiene un impacto en la salud pública. Entonces necesitamos una serie de regulaciones. ¿Cuál es la bronca? Y aquí anota muy bien Ingrid cuál es el dilema, que efectivamente no está fácil con el sector empresarial, con este entorno económico, pero tampoco va a estar fácil en el sector educativo. Sí, o sea, los maestros lo que han visto pasar durante muchos años son reformas. Y por supuesto que están acostumbrados a decir, ¿qué quieres que le ponga? ¿Ahora quieres que le ponga esto? Pues le pongo esto, ¿no? Y seguir reproduciendo las mismas prácticas. Si ellos ven que en realidad en la escuela siguen entrando los mismos productos y demás, aunque en la vida saludable es, como les decía, un eje fundamental que conecta diferentes áreas de aprendizaje de la nueva escuela mexicana, pues por supuesto que van a decir, esto es letra muerta y así lo van a hacer, y no es culpa de los profesores. Ojo, no es culpa de los profesores, es de un entorno que no apoya con otro tipo de políticas. Yo aquí, por ejemplo, también voy a hacer una crítica muy rápida. El asunto también pasa por la economía. Efectivamente se ha desmantelado y muchas veces resulta mucho más barato comprar una Coca-Cola y llena más que un litro de leche. Por supuesto. Entonces tiene que haber también políticas públicas que le permitan a la gente adquirir alimentos saludables. Por ejemplo, se desmantelaron las escuelas de tiempo completo. Bueno, no se desmantelaron porque muchos estados las mantuvieron, en la Ciudad de México las mantuvo. Voy a decir rapidísimo nada más. Hubo una evaluación del programa del servicio de alimentación en las escuelas, del programa de escuelas a tiempo completo, del Instituto Nacional de Salud Pública, el Subirán y demás. Y ahí, por ejemplo, el 65.8% de los encuestados, el primer alimento del día que recibían era por el programa, por el servicio de alimentación, que hacían los papás, y sí cumplía en general con las cuestiones alimentarias, digamos, como de esta pirámide y demás. Entonces tú necesitas también implementar eso, porque también la gente no necesariamente puede acceder a alimentos saludables. Híjole, bueno, pues una última ronda, creo que hay un chorro de cosas puestas. Me quedo, por ejemplo, con la idea de que si el etiquetado verdaderamente dijera lo que debe decir, no solo serían esos hexágonos, sino que serían como las de las cajetillas de cigarros, ¿no? Las papitas tendrían que tener una imagen de te estás comiendo lo que le dan a las ratas para que se coman el veneno en el laboratorio, porque eso es el glutamato, ¿no? Bueno, recomendación, algo que se les haya quedado en el tintero, Diana. Yo rapidísimo a la pregunta que hace Ingrid, que me parece fundamental, creo que por el contrario, yo creo que es un espacio de oportunidad, porque el problema del empresariado nacional es justo que enfrentó a las grandes transnacionales. Es decir, aquí reventaron los supermercados locales frente a Walmart. Cierto. Entonces, claro que puede haber un interés del empresariado nacional porque esta dependencia que se generó de las grandes transnacionales desaparezca. Es decir, incluso empresas gigantes como Herdes, que exporta a no sé cuántos países de América Latina, puede tener interés porque esos productos enlatados no vengan de Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay un espacio de oportunidad que se puede gestionar. Ahora, pero tendríamos que, ahí sí es donde creo que la 4T tendría que ser más radical, es decir, que haya un compromiso por la calidad alimentaria, ¿no? Es decir, hasta qué punto también van a comprometerse a que los productos que venden tienen una mayor calidad alimentaria, así les cueste más producirlos, porque todo es en términos de ganancia. Entonces, si vale menos, si se utilizan productos como el glutamato, es porque la ganancia es mayor. Y ahí es donde el juego puede ser muy complejo. Pero bueno, una recomendación de un documental viejito, pero que me acordaba mucho de él en este contexto, no sé si lo vieron hace como 20 años, ¿no? Que se llamaba Super Engórdame, ¿no? Sí, claro. El Super Size Me, que tenía que ver como en los propios Estados Unidos, el incremento de las proporciones, ¿no? Del refresco en el McDonald's, toda la campaña de mercadotecnia que implicó esa modificación de los hábitos
alimentarios y que en nuestro caso pues rompe esquemas dietéticos que habíamos tenido. Probablemente sea cierto que hay un gen que nos hace más proclives a la diabetes, pero no se había manifestado porque nos alimentábamos de otra manera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Para acá. Acá. Como que le quedan unos segundos, pero ya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diana. Me parece que esa es la visión más inteligente, pero siento que no se está haciendo porque precisamente estas entidades, fundaciones, congregan, lamentablemente, esta que se reunió con Mario Delgado, transnacionales e industria nacional. Ahí es donde hay un juego que la 4T tendría que ser capaz de romper. Es decir, tendría que ser como cuando Claudia llamó al Zócalo, ¿se acuerdan? A los empresarios nacionales, y fue solo empresarios nacionales. O sea, usted, Coca-Cola, Pepsi, para afuera, Nestlé, para afuera, o sea, Bimbo, venga, siéntese conmigo. Quizás de a uno, venga Bimbo, siéntese al frente. Le voy a sacar a su competidor transnacional, pero, como dice Diana, tienen que cambiar la composición de los alimentos porque los que están hoy en día, o sea, glutamato monosódico y más. Yo voy a... Colorante. No, sí es así, directo a la enfermedad. Solo recomendar, bueno, el texto que cité, siempre es bueno citar bien, se llama La fábrica de billetes, lo sacó Montserrat Antunes en Sin embargo. Está muy buena también la columna de Astillero, por si alguien la quiere leer, que pone ¿Por qué defender al lobo chatarrero? También lo encontré gracioso. Y yo consulté un texto académico que se llama Alimentos ultraprocesados y comida rápida, que es de Felipe Torres y Agustín Rojas, de la UNAM, que también trabajan un poco esto de la configuración de este patrón alimentario, ellos le llaman híbrido, este cambio que se produce con el tratado. Y eso, yo creo, aliméntese bien, son recomendaciones, ¿no? No coma chatarra. Dani. Es que no, y creo que no tiene que ver con un tema personal. Eso es una de las No, cosas que siempre el consumidor nos no tiene la decía, responsabilidad. López-Gatell en sus 450 conferencias diarias, vespertinas, que yo creo que fueron, al final de cuentas, la reacción que ha habido, y creo que sí ha habido toda una reacción en contra de esta anuncio, reunión y lo que sea de Mario Delgado, de muchísima gente, incluso de muchos periodistas que antes no se habían interesado en este tema, se lo debemos a esas clases o difusión de la ciencia que tuvimos en esas intensivas 450 sesiones con López-Gatell, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero recomendar es que vean, porque yo no estoy tan de acuerdo en que, o sea, sí creo que la industria nacional, varias de las más grandes empresas nacionales, entre otras Bimbo, tendrían que tener muchísimo más que un compromiso sencillo, porque también han sido muchísimo, muy dañinas, y para que tengan una idea de del daño que han hecho, les quiero recomendar las series sobre la industria alimentaria que hizo, que están en este sitio que se llama bocado.lat, de nuestra querida y multicitada en esta mesa Paula Mónaco, que hizo una serie sobre todo lo que es la industria de alimentos en América Latina, en lácteos, en industria de la carne, y entonces uno va dimensionando lo que significa esa poderosa industria, una de las más fuertes, junto con la minera en el planeta. También todas las series de trabajos que ha hecho PopLab, Kenia Velázquez ha tenido durante los últimos 10 años un seguimiento puntual al tema de lo que comemos y de los temas que tienen relación con la forma en la que no solo nos alimentamos, sino cómo cómo la Coca-Cola paga los estudios para que nos digan que no, que insisto, que aunque te tomes 10 Coca-Colas al día, con que hagas tú mucho ejercicio, no te afecta, ¿no? Y ese tipo de cosas, eso lo ha documentado muy bien Kenia. También, evidentemente, toda la cobertura que ha hecho Pie Página sobre ese tema, la verdad sí creo que ha sido una gran cobertura, muchísimo antes de que esto fuera tema, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos claridad, porque en la medida en la que tengamos claridad de cómo funciona esa industria, más allá de nuestras decisiones individuales, podemos tener estas reacciones que al final provocan cierta contención en los actores políticos, ¿no? Porque si no hay una reacción social, esa contención no va a existir.
El texto de Alejandro Ruiz de Pie de Página de fin de semana está muy bueno para que lo consulten y todo lo demás, ¿no? Sí. Pie de página, industria alimentaria y encontrarán 100 artículos. Gaby. Desde el punto de vista educativo, pensar que, por ejemplo, una buena alimentación sí tiene impactos en el aprendizaje. Hay un montón de evidencia científica al respecto, ¿no? Disminuye deserción escolar, atiende deficiencias nutricionales, etcétera, ¿no? Entonces, también pensar en estos servicios alimentarios dentro de la escuela, pues yo creo que es algo importante. Sobre el tema de Mario Delgado, sí tendría que decir que efectivamente es, digamos, como una doble desconfianza que ya venía desde sus fotos con Claudio X y donde haber sido un actor que operó la reforma educativa de 2013, se le suma ahora esta otra reunión. Y entonces es difícil implementar una reforma educativa cuando tus profesores y profesoras no confían en la autoridad educativa. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema que atender y además entender que la cuestión de una reforma educativa de largo plazo y calado no es solamente un asunto político, para que no estemos pensando solamente en actores políticos ahí. También diré en este asunto de lo que nos desmantelaron y cómo necesitamos otras políticas, acordémonos también lo que era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre tenía un teatro al lado, un centro deportivo, su tienda. Eso es pensar en salud de manera integral, pensando en deporte, pensando en cultura, pensando en acceso a la alimentación a buenos precios, ¿no? Porque eso era lo que hacían las tiendas del Seguro y del ISSSTE, incluso el Ejército tenía tiendas, la CONASUPO, y todo eso nos los desmanteló el neoliberalismo, y hay que pensar de nuevo en estas cuestiones integrales en donde la escuela es un factor fundamental, pero no es el único. Necesitamos una cuestión económica que le permita a la gente acceder, ¿no?, a alimentos sanos, y necesitamos políticas públicas también en el entorno que ayuden a este fin. Buenísimo. Bueno, pues creo que salieron muchas cosas, muchos temas pendientes. Yo quiero cerrar con una retahíla de recomendaciones y antes una pequeña reflexión, porque hablar de industria alimentaria no solo es hablar de lo devastadora que es para la salud pública de nuestras infancias y nuestros adultos, sino también para el agua, la escasez de agua, porque la Coca-Cola no solo nos enferma, sino que nos seca el territorio, y para la basura, ¿no? Porque los ultraprocesados también son ultraempacados y lamentablemente nuestro etiquetado tiene que ir sobre esos empaques plásticos que también nos inundan, ¿no?, y nos enferman. Entonces, ahí hay otra muy buena investigación de Paula Mónaco sobre el plástico que tenemos incorporado a nuestros cuerpos gracias a estas políticas globales, ¿no? Retahíla de recomendaciones. Lamentablemente el sitio de bocado.lat ya no está colgado tal cual, pero Pie de Página tiene gran parte de lo que ahí se trabajó. Hay un texto también muy bueno para Bocado de Dani Rea que está todavía colgado en Astillero, que se llama La Buena Educación, y que además imagina entornos escolares pensando en un ejemplo muy concreto donde felizmente estudiaron mis hijos de una experiencia educativa que intentó contrarrestar esto. Están los textos de Soledad Barruti, uno se llama Malcomidos, cómo la industria alimentaria nos está matando, otro Crucial, Mala Leche, porque la comida ultraprocesada nos enferma desde niños, y por último un podcast que también salió convocado, que son 6 episodios, peor y más desesperanzador que cualquier película distópica, en donde cada capítulo es Doritos, Danonino, La Cajita Feliz, y son investigaciones acerca de esto que hemos estado hablando, ¿no? Y por último, el maravilloso reportaje de nuestra multicitada Paula Mónaco, hecho convocado, de Carne Drogada, donde vemos lo absolutamente devastadora en todos los sentidos que es la industria alimentaria nacional, transnacional y demás, ¿no? Entonces, bueno, con eso como un amargo postre. Todas están en Pie de Página. Todas están en Pie de Todas Página. las republicamos en Pie de Página, por suerte. Entonces, bueno, ahí están colgadas las cosas y nos vemos el próximo jueves con un episodio más de La Mesa Roja. Se me alejó
Coyoacán.